Un saludo para todos ustedes. Espero que estén disfrutando de aprender en estas clases de endocrinología, de temas muy frecuentes para la atención en la consulta externa. Ahora nos dedicaremos a hablar acerca de este síndrome que es el hipotiroidismo. Y como su nombre les dice y les recuerda, nos está diciendo que existe una disminución de la función de la tiroides. Entonces debemos recordar que la tiroides produce dos hormonas, la tiroxina o T4, que tiene 4 moléculas de yodo en su estructura química, y la T3, que es la forma activa de la tiroides, que tiene 3 moléculas de yodo. Es importante conocer los aspectos fisiológicos para poder entender la enfermedad y para poder deducir lo que le sucede a nuestro paciente. Entonces, al decir hipotiroidismo, estamos hablando de un síndrome o una entidad que va a resultar de la acción inadecuada o deficiente de las hormonas tiroideas, esto a nivel tisular provocado por alteraciones en alguno de los componentes de este mecanismo fisiológico de la tiroides, como puede ser en el hipotálamo, la hipófisis o en la misma tiroides, pues ha alterado el transporte, el metabolismo o la acción intracelular de las hormonas, que hace que estas hormonas disminuyan su mecanismo de acción. Como les decía, es una de las enfermedades más frecuentes de la tiroides. Cerca de un 3 a un 5% de la población puede tener esta entidad. Esto varía de acuerdo a la edad y con el sexo. Es mucho más frecuente en las mujeres que son adultas, y a medida que aumenta la edad, aumenta la frecuencia del hipotiroidismo. Es mucho más raro en los varones adultos, pero si tuvieran síntomas hay que pensar en esta posibilidad. Entonces, al ser más frecuente en las mujeres eh, presente, entonces él puede darse un hipotiroidismo congénito que va a afectar a los recién nacidos y que puede darnos niños con retraso mental, sobre todo, que van a dificultar todo el proceso de su desarrollo. Entonces es importante hacer el diagnóstico, sobre todo en mujeres, tanto jóvenes como en mujeres adultas mayores. Fíjense en esta gráfica que después de la diabetes mellitus, el hipotiroidismo primario, es decir, el que está en la tiroides, es la segunda enfermedad endocrina más frecuente. Por tanto, la van a encontrar cuando vayan a sus prácticas hospitalarias. Es una de las entidades que hay que pensarla y hay que hacer diagnóstico. Es 10 veces más común en las mujeres y este riesgo aumenta con la edad. En los adultos mayores, los síntomas son mucho menos evidentes y característicos. Y si uno no piensa en la entidad, pues difícilmente va a poder hacer el diagnóstico. Tenemos que clasificarlo para poder hacer una adecuada interpretación de los exámenes y de qué comportamiento o conducta vamos a tomar ante distintas causas que provocan el hipotiroidismo. Entonces, se clasifican según el nivel de disfunción que exista, y entonces podemos hablar de primario, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo en un 95%, como ven en la lámina, y que se refiere a que es primaria porque afecta la misma glándula tiroidea, es donde está la lesión. Hablamos de secundario cuando el problema está o en la hipófisis o terciario en el hipotálamo. En general, secundario y terciario, decimos que estamos hablando de un hipotiroidismo central.
La frecuencia es mucho menor, pero si los pacientes tienen síntomas de hipotiroidismo, además de otros síntomas que pueden ser por compresión del quiasma óptico o por infartos, traumatismos que puedan afectar la función de la hipófisis, entonces podríamos sospechar de un hipotiroidismo central. Según el tiempo de aparición, podemos decir que el hipotiroidismo es congénito cuando hacemos diagnóstico en los recién nacidos, o que es adquirido cuando hacemos diagnóstico durante el desarrollo de la vida, si es un niño joven o un adulto. Y según la severidad, el hipotiroidismo se puede clasificar en clínico, cuando se manifiesta con todos sus síntomas clínicos, o subclínico, cuando hacemos diagnóstico de laboratorio, pero el paciente no tiene ningún síntoma. Entonces, aquí en este esquema pueden ver entonces cómo es la clasificación según el inicio o el tiempo en que aparecen los síntomas. Podemos decir que es congénito o que es adquirido. Ese adquirido puede ser transitorio por una inflamación, por ejemplo, una tiroiditis subaguda, o puede ser permanente por un daño estructural de la tiroides. Según la severidad, entonces podemos decir si hay síntomas es clínico y si no hay síntomas subclínico. Según el nivel de disfunción endocrina, dependiendo del lugar donde está afectada la producción de las hormonas, primario, si es en la misma tiroides, secundario en la hipófisis o terciario en el hipotálamo. Entonces creo que de manera esquemática queda claro cuál es la clasificación de la hipotiroidea. Para reforzar un poco, cuando hablamos de hipotiroidismo primario, estamos hablando de defecto primario, está en la misma tiroides y va a haber una disminución en la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas. En cambio, cuando hablamos de secundario o central, estamos diciendo que existe una enfermedad en el hipotálamo o en la hipófisis, y entonces va a existir una disminución de la secreción o de la actividad biológica de esta TSH, haciendo que la tiroides disminuya la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas, pero de causa central. Y dentro de la etiología de este estado de hipofunción tiroidea, una de las causas frecuentes en áreas de deficiencia de yodo, como es nuestra ciudad y nuestro país, a pesar que en las últimas publicaciones nos dice que el aporte, gracias a que ha existido la yodación de la sal y se ha tomado en cuenta que las personas consuman adecuadamente la cantidad de yodo, cada vez esta causa es menos frecuente. Pero tenemos que saber que de acuerdo al lugar, en el mundo entero existen áreas con deficiencia de yodo, y entonces la causa de hipotiroidismo va a ser la deficiencia de yodo como causa más frecuente. ¿El yodo en qué está? Está en diferentes alimentos que consumimos a diario, por ejemplo, el pan, el queso, los derivados de la leche, el huevo, yogur, algunas vitaminas que se dan a los pacientes tienen yodo, la sal de mesa, todas las sales de mesa son yodadas, el pescado de agua salada, mariscos, la soya, también tienen algo de yodo, y algunos otros alimentos en menor cantidad, pero esas son las fuentes de yodo que van a permitir que la tiroides forme adecuadamente sus hormonas tiroideas. La causa o la etiología más frecuente
en pacientes que no tienen déficit de yodo, que son yodo suficientes, la tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto es la causa más frecuente. Esta situación o esta entidad es una situación permanente que va a requerir el tratamiento de toda la vida de esa paciente. Es como se dan cuenta y ven en la imagen, se producen autoanticuerpos, anticuerpos contra la glándula tiroides, que va a producir una reacción inflamatoria y va a ser el desencadenante de la disminución de la producción de hormonas tiroideas. Ahora, las causas de hipotiroidismo no solo son esas dos, existen muchas causas de hipotiroidismo y las vamos a dividir en primarias o secundarias. Hemos dicho que las más frecuentes y a las que le tenemos que quizás poner más atención son a las de origen primario. En nuestro medio, una de las causas frecuentes es la deficiencia y exceso de yodo. También el exceso de yodo puede causar daño en las células foliculares y posteriormente dar hipotiroidismo. Después están también las tiroiditis, la tiroiditis crónica autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis posparto subaguda o la tiroiditis silente, de la que hablamos en la anterior clase, pacientes que son sometidos a cirugía de tiroides o que han hecho tratamientos con yodos 131, eran hipertiroideos, hicieron tratamiento y posteriormente van a quedar hipotiroideos. Si tuvieron que recibir tratamientos con radiación o que tengan otras enfermedades infiltrativas como la tiroiditis de Riede, la sarcoidosis, la hemocromatosis, los linfomas, la amiloidosis, también pueden afectar o infiltrar las células foliculares. También es frecuente esta entidad por Mycobacterium tuberculosis y el Pneumocystis carini en los pacientes que son HIV, que hay que tomarlos en cuenta. Fármacos, es muy frecuente que tengamos pacientes que tomen muchos fármacos y el hipotiroidismo sea consecuencia del consumo de fármacos. Otra forma de clasificación, las formas autoinmunes, que sería la tiroiditis crónica autoinmune o la tiroiditis subaguda silente o la del posparto, las formas iatrogénicas, que serían posparto, posyodo radioactivo o posuso de drogas antitiroideas, y entre otras, las frecuentes en nuestro medio, deficiencias o excesos de yodo, fármacos y otras enfermedades. Fíjense en esta gráfica que les pongo diferentes fármacos y diferentes mecanismos por los cuales pueden afectar a la función tiroidea. Por ejemplo, disminuyen la secreción de la TSH, hormona estimulante del tiroides, los corticoides, los opioides que usamos en algunos pacientes con mucho dolor, la dopamina, que es otro medicamento que se usa frecuentemente, que afectan a la síntesis y la secreción de las hormonas, el yodo, la miodarona, las tionamidas, el litio, que se usa en pacientes con problemas psiquiátricos, e inclusive estos nuevos fármacos biológicos como interferón gamma, interleucinas, etcétera, etcétera, que alteran el metabolismo de las hormonas tiroideas, antibióticos como la rifampicina, la fenitoína, carbamazepina, barbitúricos y otros. Glucocorticoides también van a alterar el metabolismo de las hormonas tiroideas, que incrementan a la globulina fijadora de la hormona tiroidea. Aquí están los estrógenos, también los opiáceos, los medicamentos que se usan para las lipidemias, como por ejemplo el clofibrato, que es otro que se usa frecuentemente. También
se puede afectar la absorción de las hormonas tiroideas. Si es un paciente hipotiroideo y le estamos suplementando con una hormona tiroidea y a su vez le damos otros tratamientos, como por ejemplo para una gastritis, sucralfato, hidróxido de aluminio, el omeprazol, la ranitidina, entonces vamos a disminuir esa absorción de hormona tiroidea. Por eso es que es importante que el paciente el medicamento lo tome en ayunas. Hipotiroidismo central, esta parte ya la vimos en una anterior clase, solo para recordar. Entonces significaría que la producción de la TSH va a estar afectada a nivel de la hipófisis, sea por causa hipofisiaria o causa hipotalámica. Entonces pueden haber desde tumores, hemorragias, necrosis, aneurismas, enfermedades infecciosas o infiltrativas que afecten a la hipófisis o el hipotálamo y que causen un hipotiroidismo central. Hemos hablado que el hipotiroidismo está asociado a bocio endémico y sería una de las causas frecuentes en pacientes que viven en zonas yodo insuficientes. Si se fijan acá en esta gráfica del 2014-2015, vemos los lugares donde existen las deficiencias de yodo a nivel medio, moderado, en color lila, nivel adecuado de yodo en color plomo. Fíjense que Bolivia está con un consumo adecuado de yodo en su población, por lo que ha disminuido este bocio endémico, pero existen zonas de nuestro país que aún tienen la presencia de bocio frecuentemente. ¿A qué llamamos bocio? Eso es importante definirlo. Y entonces hablamos de bocio a un crecimiento de la tiroides. El decir bocio es decir que la tiroides ha crecido, ha aumentado de tamaño. Este aumento de tamaño puede ser uniforme de todos los lóbulos, y hablamos de un bocio difuso, o puede ser un bocio localizado a nivel de un solo lóbulo, o puede ser solo una parte formándose como un nódulo en alguno de los segmentos de los lóbulos tiroideos, y entonces hablamos de bocio nodular. ¿Qué tipos de bocios hay? Bocio simple, bocio endémico, esporádico, el nodular del que les acabo de hablar, multinodular cuando existen múltiples nódulos y el difuso cuando toda la glándula tiroidea está aumentada de tamaño. Para examinar a los pacientes les pedimos que hiperextiendan el cuello y fíjense en la fotografía, se dibuja prácticamente y no necesitamos ni tocar para ver que la glándula tiroides está aumentada. Vamos a tratar de conceptualizar qué significa cada uno de estos términos para poder entendernos mejor. Hablamos de bocio simple en aquellos pacientes que no tienen ninguna alteración en su función, son difusos, no tienen cambios en la consistencia y no se conoce exactamente o no se identifica en ese momento la causa de ese crecimiento de la glándula tiroidea. Hablamos de bocio endémico, lo que está asociado con el hipotiroidismo, lo que es más frecuente con el hipotiroidismo, cuando existe la deficiencia de yodo, zonas deficientes de yodo. Cuando hablamos de bocio endémico, cuando en una población más del 5% de sus adolescentes tienen bocio. O si hablamos de manera general, en toda la población, más del 30% está con bocio. También podemos definir si más del 10% de niños y adultos tienen bocio, en esa zona el bocio es endémico.
Esto hay que diferenciar del bocio esporádico, que el bocio esporádico tiene una prevalencia de bocio de menos del 10%. Fíjense que bocio endémico, más del 10% de su población tiene bocio. Bocio esporádico tiene menos del 10%. Los otros términos que ya les adelanté hace poquito, el nodular, cuando se palpa un solo nódulo en alguno de los lóbulos, y multinodular, como ven en las imágenes, cuando se ven varios nódulos crecidos y que no necesitamos ni tocarlos para observar que este bocio es multinodular. Muchas veces no es tan fácil hacer el diagnóstico porque no se los ve a simple vista y necesitamos de algunos métodos de imagen para hacer el diagnóstico. Bocio difuso, repito nuevamente, el crecimiento simétrico de ambos lóbulos sin que afecten o se detecten algún nódulo a la palpación. Dentro de las causas de bocio estaría la primera, la deficiencia del consumo de yodo o la ingesta de algunos alimentos bociógenos o que existan defectos en la síntesis de las hormonas tiroideas que no siempre pueden identificarse específicamente cuál es la causa. Podemos clasificar el bocio, que es el aumento o crecimiento de la glándula tiroides, en grados. Grado 0, cuando no es palpable y no es visible al examen físico. Grado 1, cuando examinamos al paciente y logramos detectar ese aumento de volumen de la glándula tiroide para decir que tiene bocio al palpar con el pulpejo del dedo. Ese lóbulo o el volumen de la tiroides o del lóbulo tiroideo tiene que ser mayor a la falange terminal de los dedos cuando estamos examinando. Y el bocio grado 2, ese es claramente visible, no necesitamos hacer ninguna maniobra como en las imágenes que les mostré para hacer el diagnóstico. Este sería un bocio grado 2. De todas las causas de bocio, la primera en países que tengan deficiencia de yodo, déficit de yodo. Después están los medicamentos en países o ciudades que son yodo suficientes, la tiroiditis crónica autoinmune como causa más frecuente. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces pueden existir muchas posibilidades. O que este crecimiento de la tiroides sea resultado de la estimulación de la hormona estimulante del tiroides, o que exista una enfermedad inflamatoria, infiltrativa, o un estímulo anormal de la TSH que sea estimulado por otras hormonas o por anticuerpos. No vamos a hablar de todas, cuando hablemos específicamente de bocio vamos a detallar más, pero lo que quiero que se les quede es que el bocio es una respuesta adaptativa de las células foliculares ante cualquier situación o cualquier factor que va a alterar a la síntesis de las hormonas tiroideas. Es una respuesta adaptativa de las células foliculares ante cualquier factor que altere la síntesis de las hormonas tiroideas, y en esto desarrollan un papel muy importante tanto factores genéticos, demográficos y ambientales. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, al disminuir las hormonas tiroideas por retroalimentación negativa hacia la hipófisis, aumenta la producción de TSH en la hipófisis, y para poder liberar mayor cantidad de hormona tiroidea, sucede una hipertrofia compensadora en las células de los folículos tiroideos, y de esta manera lograr que aumente la producción de hormonas tiroideas, y posteriormente por retroalimentación negativa
disminuirá el valor de la TSH. Este mecanismo fisiológico está alterado en pacientes que tienen hipotiroidismo. De manera gráfica, entonces recordarles que es importante que conozcan adecuadamente este mecanismo fisiológico y que la TSH producida por la adenohipófisis estimula el crecimiento de la tiroides para que aumente la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, si existe un déficit de hormonas tiroideas, va a haber el estímulo de la hipófisis y esto puede ser por el déficit de yodo o por alimentos bociógenos, medicamentos u otras enfermedades que afecten tanto a la tiroides como a la hipófisis. Dentro de los factores ambientales que hemos dicho que influyen, uno de los principales en áreas yododeficientes es el bocio endémico, la falta de consumo de yodo en los alimentos. Existen ciertos alimentos como los derivados de la col, los nabos, los colinabos, el coliflor, brócolis, la yuca, mandioca, que se llama en otros países, la soya, mijo, sorgo, que son alimentos bociógenos que van a hacer que la tiroides aumente de tamaño. El agua potable, que puede tener algunos contaminantes como resorcinol, talatos y disulfuros, también pueden ser causantes de bocio. Y fármacos, que no es raro, sobre todo el consumo de amiodarona en pacientes cardiópatas que tengan arritmia, también pueden desencadenar un bocio. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de consumo de yodo diario? En los adultos, habitualmente el consumo es de 150 microgramos día para que no tengamos ningún problema de tiroides. En las embarazadas, al aumentar el metabolismo de todas sus células para prepararse para el desarrollo del feto, entonces estos requerimientos aumentan un poco tanto durante el embarazo como durante la lactancia. El consumo de sal yodada, si calculamos, por ejemplo, una cucharilla de cloruro de sodio, contiene aproximadamente 400 microgramos al día de yodo. Entonces sería suficiente esa cantidad. ¿Cómo se diagnostica la deficiencia de yodo? No se diagnostica de manera individual, esto se lo hace de manera poblacional y se toman muestras de orina para medir la cantidad de yodo y así poder encontrar áreas que son deficientes en el consumo de yodo cuando el yodo en la orina está por debajo de 50 microgramos por litro. Entonces tenemos aquí esta tablita donde vemos que si la yoduria está entre 100 y 199, nuestra ingesta de yodo aproximadamente es entre 159 y 299, es un nivel óptimo. A partir de menor cantidad, de menos de 50 microgramos por litro, entonces estaríamos hablando de una deficiencia moderada a severa. Eso es importante conocerlo porque así podemos hacer diagnóstico de deficiencia de yodo. Aquí más o menos la misma gráfica. Para evaluar el consumo de yodo tenemos que medir la yoduria en la orina de 24 horas y la excreción urinaria de yodo de manera adecuada en la población general está aproximadamente entre 100 a 199 microgramos litro y en embarazadas que necesitan un poco de mayor consumo de yodo, pues un poco más.
La otra causa que es frecuente del hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis crónica autoinmune, sobre todo en zonas yodo suficientes. Esto es el resultado de alguna alteración genética. Hay familias que tienen susceptibilidad genética, está asociado a los antígenos de histocompatibilidad, factores ambientales que se han demostrado, zonas yodo suficientes, se ha relacionado con el selenio, consumo de tabaco, infección por virus de hepatitis C, el consumo o contacto con solventes y algunos metales pueden ser factores ambientales que influyen en el desarrollo de la tiroiditis de Hashimoto. La prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad, es mucho más frecuente en mujeres y se asocia a otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, el vitiligo, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, como hemos visto en algunos pacientes en la consulta externa. Fíjense que la incidencia es 3 a 4 casos por 1000 habitantes por año y la mayor parte son mujeres. ¿Cuál es la sintomatología del hipotiroidismo? Se manifiesta con muchos síntomas, diversos síntomas de los lugares donde actúan las hormonas tiroideas. No son específicos totalmente de la tiroides para poder identificarlos y se van desarrollando lentamente, por eso su inicio es insidioso. Entre los hallazgos característicos hablaríamos de la intolerancia al frío que tienen estos pacientes y la disminución o la alteración de los reflejos al hacer el examen neurológico. Ya cuando el tiempo está avanzado y entonces tenemos una clínica muy florida, pues van a ser muy claros los síntomas del paciente y van a tener una apariencia mixedematosa. Vamos a pasar la diapositiva. Y entre estos síntomas estaría el cansancio, la debilidad, anorexia, la voz más gruesa, ronca y sequedad de la piel, caída del cabello, fragilidad en las uñas, edema tanto de cara, manos y pies, edema palpebral puede empezar, esta intolerancia al frío que tienen los pacientes, alteraciones menstruales en las mujeres, pérdidas de memoria, dificultad para concentrarse, síntomas de depresión, constipación y discreto aumento de peso, que es otra de las características. Al hacer el examen físico, entonces vamos a detectar la piel seca, áspera, las extremidades frías, vamos a constatar un edema periférico duro que no tiene fobia, pérdida de cabello, pérdida de la cola de las cejas, el paciente puede estar bradicárdico, puede tener derrames en las cavidades serosas, lo que les dije, el retraso de la relajación de los reflejos tendinosos, y pueden tener neuropatías como el síndrome del túnel carpiano. Ahí ven la fotografía, las características faciales de una paciente que tiene hipotiroidismo. Estas fotografías del Tratado de Endocrinología de Williams, donde además los pacientes pueden desarrollar macroglosia, el edema palpebral, bilateral, en el caso, por ejemplo, de un varón con hipotiroidismo. Entonces, vamos a encontrar síntomas y signos que pueden ser muy diversos, que pueden estar relacionados a otros órganos y sistemas, pero que al unirlos todos y al hacer el análisis de por qué se están produciendo, podremos sospechar de que se trate de un hipotiroidismo. Algunos datos que son poco frecuentes, como la hipoventilación, la hipotermia, la presencia de derrame pericárdico, pleural o el síndrome del túnel del carpo, debe hacernos sospechar de hipotiroidismo. La presencia de hiponatremia, el hecho de que sobre todo exista un aumento del colesterol más que de los triglicéridos, la hiperprolactinemia o aumento de la creatinina fosfoquinasa
deberíamos pensar también en hipotiroidismo. Para hacer el screening de disfunción tiroidea, el primer examen que tenemos que hacer es la medición de TSH. Deberíamos hacerlo en todas las mujeres mayores de 35 años, particularmente en aquellas que tengan antecedentes de familiares de enfermedad tiroidea o que vivan en áreas deficientes de yodo, y en mujeres embarazadas para evitar el hipotiroidismo congénito. Entonces, para hacer el diagnóstico necesitamos de una adecuada historia clínica, una anamnesis detallada, un examen físico y exámenes de laboratorio y probablemente de imagen para hacer el diagnóstico y confirmar. Todos los detalles serán importantes: dónde vive el paciente, qué antecedentes tiene, y si le encontramos aumento de volumen de la tiroides, un bocio, si hay adenomegalia, si está duro, cómo es la consistencia, si hay signos o síntomas de hiper o hipotiroidismo, y haremos pruebas de función tiroidea, T3, la primera, la TSH, que esa nos va a permitir detectar o no un hipotiroidismo primario, y tendremos que incluir, si nuestro paciente tiene síntomas, anticuerpos antiperoxidasa, que se abrevia anti-TPO, y anticuerpos antitiroglobulina como anti-TG. Para demostrar el bocio, podemos pedir una ecografía tiroidea. En algunos casos es útil una radiografía o una tomografía, sobre todo cuando el bocio es intratorácico. Muy raros casos, tenemos que hacer detecciones de urinarias de yodo. Si está menos de 10 microgramos por decilitro, va a apoyarnos el diagnóstico del déficit de yodo. Entonces, una TSH normal, hemos pedido una TSH al paciente, excluye la posibilidad de un hipotiroidismo primario, pero no un secundario. Si tenemos la sospecha de un secundario, tenemos que pedir además la T4 libre. La TSH elevada nos dice que es necesario medir la concentración de la T4 libre para confirmar la presencia de un hipotiroidismo primario clínico. Esa cuantificación, si es inferior de la T4 libre a la TSH como método clínico para la detección sintomática, esta no permite o no detecta el hipotiroidismo subclínico. Me explico un poco mejor. Entonces, hay una entidad que se llama hipotiroidismo subclínico, que hemos hablado en la clasificación, y que estos pacientes casi no tienen síntomas. Para hacer diagnóstico de hipotiroidismo subclínico es necesario que midamos tanto la TSH como la T4 libre. Las concentraciones de T3 libres circulantes generalmente son normales en casi 25% de los pacientes hipotiroideos. Esto es en respuesta adaptativa de ese paciente a las desiodasas, que son las que van a inhibir a la T3 en pacientes que tienen hipotiroidismo. Por tanto, no está indicado medir las concentraciones de T3 ni de T3 libre. El aumento de colesterol sérico puede ser uno de los datos para hacer el diagnóstico. Muchos pacientes tienen anemia perniciosa en el 12%. Los cambios electrocardiográficos de disminución de la frecuencia cardíaca también pueden ser evidentes. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a valorar a nuestro paciente que sospechemos que tenga hipotiroidismo? Mediremos la TSH. Si esta está normal, nos preguntaremos, ¿será que tiene enfermedad hipofisiaria? Si nuestra respuesta es no, pues no se hacen más pruebas. Si nuestra respuesta es sí, entonces medimos la T4 libre, y si la T4 libre es normal, entonces no se hacen
ninguna otra prueba, el paciente no tiene hipotiroidismo secundario. Pero si la T4 libre es baja, entonces tendremos que descartar efectos farmacológicos, que el paciente no tenga alguna otra enfermedad, para buscar alguna alteración en la hipófisis que sea la causante de un hipotiroidismo central. Si la TSH está elevada al hacer el screening diagnóstico, entonces medimos la T4 libre. Si la T4 libre está baja, entonces estamos hablando de un hipotiroidismo primario. Para buscar la causa podemos medir los anticuerpos anti-TPO, y si los anticuerpos anti-TPO son positivos, entonces se trata de un hipotiroidismo autoinmune e iniciaremos tratamiento dependiendo de los valores de la T4 y de la TSH con levotiroxina. Y si los anticuerpos son negativos, entonces debemos buscar otras causas de hipotiroidismo. Si tenemos una TSH elevada y la T4 libre está normal, entonces se trata de un hipotiroidismo leve y debemos igual medir los anticuerpos anti-TPO. Si es positivo y el paciente tiene síntomas, vamos a iniciar tratamiento con levotiroxina, pero si nuestro paciente no tiene anticuerpos y no tiene síntomas, solo haremos controles anuales. Entonces, ese es el algoritmo de conducta ante un paciente con sospecha de hipotiroidismo. Para que les quede claro, entonces, para tener un hipotiroidismo central, tenemos que tener una TSH elevada con una T4 libre disminuida y una T3 total que puede estar disminuida. No medimos la T3 libre. Y mediremos en este paciente anticuerpos anti-TPO para saber si tiene una tiroiditis de Hashimoto. Puede ser que nuestro paciente no tenga síntomas, que su TSH esté elevada, pero la T4 libre esté normal y la T3 total esté normal. También en esos casos medimos los anticuerpos anti-TPO, pero este paciente va a tener un hipotiroidismo subclínico. Para hablar de hipotiroidismo central, pues vamos a tener un paciente que tenga una TSH normal, puede estar disminuida y en algunos casos puede estar aumentada porque esta TSH por algún motivo no funciona adecuadamente, es biológicamente inactiva y el problema está a nivel de la hipófisis o el hipotálamo. Estos pacientes van a tener una T4 libre baja y una T3 total baja. Aquí tendremos que pedir otras pruebas de función hipofisiaria, FSH, LH, GH, prolactina, y deberemos valorar la otra glándula como es la glándula suprarrenal y hacer métodos de imagen de la hipófisis y el hipotálamo. El hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo subclínico, entonces, repito, hablamos cuando la TSH está aumentada, pero la T4 libre y la T3 está normal. Entonces, esto sucede los valores por los cuales la TSH puede estar elevada entre 5 y 9.9 miliunidades por litro en un 52% en una gran cantidad de los pacientes y mucho más elevada en menor porcentaje de ellos. Existe controversia en este grupo de pacientes si hacemos o no hacemos tratamiento, sobre todo cuando las elevaciones de la TSH no son muy altas.
en pacientes que tienen astenia y que empiezan a aumentar de peso o que sean mayores de 65 años. El tratamiento del hipotiroidismo consiste entonces en suplementar la hormona tiroidea. Es un medicamento que tiene una vida media larga de 7 días. Hay que tomar en cuenta para la dosis la edad del paciente, si tiene enfermedad coronaria, si tiene arritmia. Habitualmente la dosis es de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo día. En los adultos mayores y que tengan enfermedad coronaria, las dosis son mucho más bajas, solo 25 a 50 microgramos por día, y en los niños las dosis son un poco mayores. Es importante que restablezcamos la funcionalidad y el estado eutiroideo de los pacientes, y para controlar tendremos que medir la TSH hasta que vuelva a parámetros normales y mejore los síntomas del paciente. Si la causa del hipotiroidismo es deficiencia de yodo, tendremos que suplementar con yodo. Existen formulaciones de yoduro de potasio que se pueden administrar disueltos en agua destilada y le damos 30 gotas por día, por ejemplo, o otras como el Lugol, que se administra una gota diaria por 10 días y luego una gota semanal hasta corregir los valores de las hormonas tiroideas. Si es un paciente que no está alterada la función tiroidea, el único tratamiento en estos pacientes con bocio difuso será la vigilancia clínica. Si el bocio es tan importante y está comprimiendo la vía respiratoria, dificulta la deglución, provoca disfagia, tos, etc., mandaremos al cirujano para que haga una tiroidectomía subtotal. Si no existe compresión ni síntomas compresivos del bocio, una opción es darle levotiroxina a dosis supresoras para disminuir la TSH por debajo de los valores normales. Este tratamiento muchas veces no es eficaz en algunos pacientes, puede ocasionar efectos secundarios a largo plazo, por lo que se les debe hacer seguimiento o vigilancia clínica. Existe posibilidad que si le damos dosis altas de yodo en nuestros pacientes, podemos desencadenar lo contrario, una tirotoxicosis y causar daño en los pacientes. Entonces, estos deben estar vigilados adecuadamente. Bueno, esta es la actitud ante un paciente que tiene hipotiroidismo subclínico. Significa que el diagnóstico es de laboratorio, no tiene muchos síntomas el paciente, y entonces existen controversias si tratamos o no tratamos a ese paciente. Si está la TSH en valores entre 5 y 10, están a favor de tratar si la paciente está embarazada, si es niño, si tiene bocio, si tiene alteraciones de los lípidos o tienen síntomas que son sugestivos de hipotiroidismo. Y no tratar en aquellos pacientes mayores y que tengan enfermedades cardíacas por el riesgo de provocarles más bien daño y provocarles arritmias. Si la TSH está más de 10, entonces sí deberíamos hacer tratamiento con levotiroxina. Y no los vamos a dejar así, los tenemos que hacer seguimiento. Inicialmente lo hacemos cada 4, cada 6 semanas. Después vamos alargando un poco más, cada 8 semanas, hasta que los valores de la TSH estén en valores normales entre 0,5 a 3 miliunidades internacionales por ml. Y con esto hemos terminado. Espero que aprovechen bastante, que pueda ser de utilidad para que al leer el libro pues facilite su aprendizaje. Un saludo para todos. Nos vemos la próxima clase.